Las 7 maravillas del mundo antiguo. La lista de las 7 maravillas del mundo antiguo no fue determinada por una autoridad central o una organización específica, como las listas modernas de maravillas. En cambio, se basa en diversas fuentes históricas y antiguos escritos. El concepto de las 7 maravillas del mundo se originó en la antigüedad grecorromana y se atribuye en gran parte a varios escritores y viajeros antiguos que mencionaron estas obras notables en sus relatos. Una de las fuentes más influyentes que menciona estas maravillas es la obra del historiador griego Heródoto, conocido como los 9 libros de la historia. Heródoto escribió sobre algunas de estas maravillas en el siglo V a.C. Otro escritor importante que contribuyó a la lista es Antípatro de Sidón, un poeta griego del siglo II a.C., quien compuso un epigrama que enumeraba las 7 maravillas. A lo largo del tiempo, varios escritores y viajeros antiguos mencionaron diferentes estructuras y monumentos como maravillas en sus obras, y con el tiempo, se desarrolló una especie de consenso informal en torno a estas 7 maravillas en particular. Es importante destacar que no todas las fuentes antiguas estaban de acuerdo en cuáles debían ser las maravillas y, en algunos casos, diferentes listas incluían estructuras adicionales. Veamos cada una de estas maravillas. 1. La Gran Pirámide de Giza. Ubicada en Egipto, la Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas antiguas que aún se encuentra en pie. Fue construida durante el reinado del faraón Keops, alrededor del 2560 a.C. Esta impresionante estructura de piedra caliza y granito era originalmente el edificio más alto del mundo y ha dejado al mundo boquiabierto por siglos. Dato curioso. Se cree que los antiguos egipcios utilizaron una técnica sorprendente para construir la Gran Pirámide. Lubricaron la superficie de las rampas con agua para hacer que los bloques de piedra gigantes fueran más fáciles de transportar. Ingeniería precisa. La Gran Pirámide fue construida con tal precisión que la suma de las longitudes de sus 4 lados es casi idéntica a la circunferencia de un círculo cuyo radio es la altura de la pirámide. La Gran Esfinge. Cerca de la Gran Pirámide se encuentra la Gran Esfinge de Giza, que es una enorme estatua con cabeza de faraón y cuerpo de león, relacionada con la pirámide y su misterio. Cámaras ocultas. La pirámide contiene pasajes y cámaras ocultas, como la Gran Galería y la Cámara del Rey, que plantean preguntas sobre su propósito exacto. 2. Los jardines colgantes de Babilonia. Situados en la antigua Babilonia, cerca del actual Bagdad, estos jardines eran una maravilla de la ingeniería y la arquitectura. Se dice que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II alrededor del 600 a.C. Debate sobre su existencia. A pesar de su fama, la existencia de los jardines colgantes de Babilonia está en disputa, ya que no hay evidencia arqueológica sólida que confirme su construcción, pero su misterio ha cautivado la imaginación de las personas durante siglos. Riego ingenioso. Según la leyenda, los jardines eran regados mediante un elaborado sistema de riego que elevaba el agua desde el río Eufrates hasta los jardines a través de una serie de norias y canales. Para calmar una reina. Se cree que el rey Nabucodonosor II construyó los jardines para calmar a su esposa Amitis, que extrañaba la vegetación exuberante de su tierra natal. 3. El Templo de Artemisa en Éfeso. El Templo de Artemisa en Éfeso, en la actual Turquía, fue dedicado a la diosa griega Artemisa. Esta estructura impresionante, construida alrededor del 550 a.C., era famosa por su belleza y tamaño. Fue incendiada por un trastornado en el 356 a.C., pero luego reconstruida. Dato curioso. El templo albergaba una estatua de Artemisa que se cree que tenía múltiples filas de senos, simbolizando la fertilidad y la maternidad. Enormes dimensiones. El templo de Artemisa era uno de los edificios más grandes de la antigüedad, con 127 columnas de mármol, cada una de 18 metros de altura. Incendio notorio. Fue incendiado intencionalmente por un hombre llamado Erostratus en el 356 a.C., quien buscaba la fama eterna. Su nombre fue condenado a la infamia, y se prohibió mencionarlo. Múltiples reconstrucciones. A pesar del incendio, el templo fue reconstruido 3 veces a lo largo de la historia, lo que demuestra su importancia y belleza. 4. La estatua de Zeus en Olimpia. Esta gigantesca estatua de Zeus, el dios supremo del panteón griego, se encontraba en el santuario de Olimpia, Grecia. Fue esculpida por el famoso artista Fidias alrededor del 430 a.C. y representaba a Zeus sentado en su trono, majestuoso y poderoso. Esplendor en oro y marfil.
La estatua de Zeus estaba hecha de marfil y oro y medía aproximadamente 12 metros de altura. Representaba al dios Zeus sentado en un trono. La estatua de Zeus era tan grande que su cabeza prácticamente tocaba el techo del templo, lo que acentuaba su grandiosidad. Creación por Fidias. El famoso escultor Fidias fue el artífice de esta estatua, y su habilidad en la escultura clásica fue legendaria. Respeto a la tradición olímpica. La estatua de Zeus se encontraba en el templo de Zeus en Olimpia, un lugar sagrado y central en los Juegos Olímpicos de la antigüedad. 5. El mausoleo de Halicarnaso. Este mausoleo monumental, ubicado en Halicarnaso, hoy Bodrum, Turquía, fue construido por la reina Artemisia II en honor a su difunto esposo Mausolo. Fue completado alrededor del 350 a.C. y era una mezcla de estilos arquitectónicos griegos y egipcios. Origen del término mausoleo. El término mausoleo proviene de este edificio, ya que fue el primer mausoleo de la historia y sentó el estándar para futuras tumbas monumentales. Esculturas en abundancia. El mausoleo estaba adornado con estatuas y esculturas de renombrados artistas de la época, lo que lo hacía un sitio de gran interés artístico. Combina estilos arquitectónicos. El mausoleo fusiona elementos arquitectónicos griegos y licios, lo que refleja la diversidad cultural de la región. 6. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas era una enorme estatua de bronce del dios griego Helios que se encontraba en la isla de Rodas, Grecia. Fue construida alrededor del 280 a.C. y, con sus 33 metros de altura, era una de las estatuas más altas de la antigüedad. Dato curioso. Se decía que las piernas del coloso eran tan anchas que un barco podía pasar por debajo de ellas, aunque esta afirmación es discutida por los historiadores. Reutilización del bronce. Tras la caída del coloso durante un terremoto, la estatua fue desmantelada y vendida como chatarra. Se dice que se necesitaron 900 camellos para transportar el bronce. Un homenaje a la resistencia. La estatua fue construida para conmemorar la victoria de Rodas sobre una invasión enemiga y simbolizaba la resistencia y el espíritu indomable de la isla. 7. El Faro de Alejandría. Ubicado en la isla de Faro, en Alejandría, Egipto, este faro fue construido alrededor del 280 a.C. y es considerado una de las primeras maravillas tecnológicas del mundo. Servía como faro y como monumento en honor a los dioses. Dato curioso. El faro de Alejandría se convirtió en el prototipo para futuros faros, y su fama inspiró la palabra faro en varios idiomas. Maravilla de la tecnología. El faro de Alejandría fue una de las primeras maravillas tecnológicas del mundo, con su torre de 3 niveles que emitía luz para guiar a los navegantes. Biblioteca adyacente. Cerca del faro se encontraba la famosa Biblioteca de Alejandría, uno de los centros de conocimiento más importantes de la antigüedad. Destino trágico. El faro fue dañado por terremotos a lo largo de los siglos y finalmente colapsó en el siglo XIV después de Cristo, poniendo fin a su legado como faro antiguo más famoso. Estas 7 maravillas del mundo antiguo, cada una con su propia historia y encanto, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad y siguen siendo una fuente inagotable de asombro y admiración en la actualidad. Esta lista de las 7 maravillas del mundo antiguo es una de las listas más comunes y aceptadas, pero no es la única. La falta de unanimidad en la antigüedad y la ausencia de un organismo regulador hacen que la cuestión de las 7 maravillas del mundo antiguo sea un tanto subjetiva y sujeta a interpretación histórica. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dinos en los comentarios qué temas te gustaría ver en nuestros próximos episodios. Pa' que sepáis. Porque una mente ágil siempre sabe.